Hola, muy buenos días. Mi nombre es Wendy Ortega y quiero darte una calurosa bienvenida al programa Contigo de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Recibe un cordial saludo de parte de nuestra iglesia y de parte de nuestro pastor Víctor Martínez. Hoy, sábado 21 de agosto del 2021, le damos gracias a Dios por permitirnos amanecer en este nuevo día. Aquí estaremos compartiendo contigo un mensaje de Dios para tu vida. Si tienes alguna petición, alguna gratitud o algún problema que te esté quitando tu tranquilidad, te invito a que nos compartas este problema en los comentarios y un grupo de hermanos de la iglesia estaremos orando por ti. Te informo que puedes escucharnos y vernos en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast, Facebook y búscanos como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Ahí podrás encontrar todos nuestros audios y videos. En estos tiempos difíciles que estamos pasando, y a pesar de no poder reunirnos físicamente en la iglesia, nuestro pastor Víctor Martínez no ha dejado de compartir diferentes devocionales y estudios de la palabra de Dios. Devocionales, lunes a viernes, 8 de la mañana. Por las noches a las 20 horas, los lunes, miércoles y viernes en el estudio de los Salmos. Los domingos a las 11 de la mañana tenemos la transmisión en vivo de nuestro culto de predicación. Te hago una cordial invitación para que nos sigas y compartas esta información con tus familiares y amigos. Ahora, quiero presentarte a mi hermano Francisco Sánchez, con quien hemos preparado el mensaje de esta mañana. Sabemos que Dios te llenará de bendiciones con este mensaje. Buenos días, hermano Francisco. Hola, buenos días, Wendy. Buenos días, hermana. Adelante con el mensaje. Buenos días. Bueno, todos hemos alguna vez leído de pasta a pasta el libro de los Hechos. Y vemos en uno de los capítulos que a mí se me hace un capítulo muy interesante porque a veces cuando una congregación ora con un enfoque pues de algo que quiere, ¿verdad? Y yo llamé a este tema la respuesta, cuando la respuesta a la oración nos da más de lo que pedimos. Y bueno, quiero hacer una pequeña introducción acerca de este capítulo de Hechos 12. Te voy a pedir que me ayudes con algunas lecturas conforme vamos avanzando. En el libro de los Hechos, capítulo 12, vemos en el primer versículo, dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes, refiriéndose a Herodes Agripa, echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Y algunos pues quiere decir que pues por lo menos unos 10, ¿verdad? O más, quizás. Y entre unos de los que echó mano fue Jacobo y lo mató, ¿verdad? Y dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y vemos aquí en este contexto cuando dice mató a espada, quiere decir que pues es fuerte la palabra, ¿verdad? Pero lo degolló o lo decapitó. O sea, en ese tiempo eso era matar a espada. Eusebio, 300 años después, relata una de las historias de otro escritor que se llama Clemente de Alejandría. Y dice así, quien dijo que el sol... escribió Clemente de Alejandría, dice que el soldado que hacía guardia a Jacobo ante el juez fue tan conmovido por el testimonio de Jacobo que él se declaró que también creía, ¿verdad? O sea, se declaró cristiano. Y junto con Jacobo pues fue ejecutado, ¿verdad? Esto es en el libro de Eusebio, en la historia de la iglesia. Si gustan, pues ahí lo pueden encontrar, ¿verdad? Entonces vemos en este punto que de los 12 que seguían a Jesús, Jacobo fue el primer mártir, ¿verdad? De los 12 discípulos. Podemos observar entonces hasta antes del capítulo 12 de Hechos que la iglesia tuvo un periodo de éxito, experimentando una
una serie de conversiones emocionantes, ¿verdad? Y porque, pues, por ejemplo, vemos las predicaciones de Pedro, la primera y la segunda predicación de Pedro, la misma conversión de Saulo, el centurión, Cornelio, si no me recuerdo, y el exitoso trabajo sobre los gentiles, ¿verdad? De Antioquía, que recordemos que pues ahí fue donde por primera vez se les llamó cristianos. Pero en Hechos 12 vemos una fuerte oposición, digamos pues la palabra correcta es una oposición satánica a través de uno que pues levanta su cabeza, ¿verdad? En contra de Dios. Y también vemos algo muy interesante. Jesús dice en Mateo 10, 16 al 26, dice que estuvieran preparados, ¿verdad? Porque van a tener persecución. Y vamos a entrar tengo 3 puntos que compartir. Vamos a entrar en el primero de los 3, pero también vamos a ver que el primero y el segundo están fuertemente ligados, ¿verdad? Si me ayudas, Wendy, con la lección de Hechos de los versículos 3 y 4, por favor. Dice así, Hechos 12, 3 y 4, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Después de la Pascua, ¿verdad? O sea, y a Pedro lo tenía, digamos, en una burbuja pues de metal, Resguardo. de resguardo, o sea, fuertemente resguardado. Y podemos ver aquí, por ejemplo, una gran diferencia, o una significante diferencia, que la persecución que hace Saulo en Hechos 8, a diferencia de la que hace Herodes, Saulo lo hace y perseguía por una sincera, aunque equivocada, convicción religiosa, ¿verdad? Herodes perseguía por motivos puramente políticos y de poder. Se proponía ejecutar a Pedro en un tiempo políticamente oportuno también. Eso de sacarlo al pueblo, como dice la escritura, no era precisamente solo para exhibirlo, ¿verdad? O sea, decir, pues aquí lo tengo, ¿verdad? Ya cálmense. No, lo iba a ejecutar, y vemos 3 posibles razones por las que Agripa retrasa esa ejecución. Les voy a hablar de 3. Herodes quiso demostrar qué tan escrupulosamente observaba la Pascua, ¿verdad? Eso, pues a cualquier político, si tú lo pones en un tiempo de festejo y tradiciones y dice, no, si yo también disfruto, pues eso es un acto meramente político. El segundo es el que quería esperar que las multitudes de peregrinos se fueran a casa, y así pudiera él evitar también un alboroto, ¿verdad? Por si no le salía uno, pues bueno, entonces ejecutaba otro plan. Y digamos un plan 3, ¿verdad? El que quiso esperar hasta que tuviera la plena atención de los judíos, de la mera población judía, ¿verdad? De este lugar. Y si lo vemos, las 3 razones son de una estrategia política por parte de Agripa, ¿verdad? Pero vemos en Hechos 12:5, dice, la iglesia ora por Pedro. ¿Puedes leer ese versículo, por favor? 12:5. Dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y esa última parte, ¿verdad? Dice, hacía oración sin cesar. Dice, oraban por él, ¿sí? Por Pedro. Decían, bueno, pues lamentablemente ya pasamos la muerte de Jacobo, y ahora, o sea, todo indica que le toca a Pedro. Pero la iglesia se reunió a orar sin cesar, ¿verdad? Es aquí donde vemos el poder de la oración de la iglesia. Y vemos unos resultados que algunos de los mismos hermanos no lo podían creer, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar de ese tema. La iglesia hacía oración sin cesar, y en este contexto Herodes tenía a sus soldados.
sus cárceles, pero la iglesia tenía este poder, ¿sí? Que hasta la actualidad lo tenemos nosotros. Acerca de este contexto en donde Herodes está tratando de ganarse a la gente, hay que recordar que en ese entonces el Imperio Romano estaba gobernando Jerusalén y que Herodes había sido impuesto como gobernante. Entonces, granjearse ambas partes, tanto al gobierno romano como a los israelitas, a los judíos, pues era importante para él, Sí, para tener unificado en cierta sí, manera. Agripa era un político muy inteligente. Él casi estaba bueno, los escritos del historiador Josefo dicen que prácticamente él estaba en la quiebra, ¿verdad? A su tío pues lo destierran, él da el visto bueno de que no, llévenselo, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar de ese punto muy interesante, pero la capacidad de Agripa era muy fuerte. Él hizo unos discursos muy interesantes para que incluso Claudio, el César, el emperador Claudio César, tomara ese lugar, ¿sí? Y eso o sea, lo hace ver bien, como bien dices, ante el Imperio Romano, ¿verdad? Tanto así que le regresan a gobernar las tierras que su abuelo Herodes el Grande había gobernado. Y si recordamos Herodes y toda esta familia, recordemos que ya habían tenido en sus manos sangre de cristianos o de justos. Entonces Sí. es una familia que tiene sangre en las manos, Sí. ¿no? Gobernando. Sí, entonces vemos aquí algo muy interesante, ¿verdad? A partir de aquí veremos algo que cuando una puerta está cerrada, la puerta del cielo está abierta de par en par, o sea, plenamente abierta. En estos momentos es donde el verdadero trabajo de la iglesia, que es el de orar, se vuelve un arma más poderosa, la arma más poderosa que el Señor nos ha provisto, ¿verdad? Tenemos siempre esa ventaja, que aquella puerta abierta en el reino, aprovechémosla por medio de la oración. Quiero llevarlos al punto número 2, que les digo, como al inicio, están fuertemente ligados. Debemos asegurar que el poder de nuestra oración debe ser tan fuerte como el poder de nuestra fe, ¿verdad? O sea, tan intenso como nuestra fe. Mucho de nuestra oración no tiene poder, o sea, porque no oramos con fervor, ¿verdad? Si yo pudiera llamarle de otra forma a la oración intensa que menciona el versículo 5, yo diría con fervor, ¿sí? Convencidos de lo que están pidiendo. Pero fíjate, Wendy, a veces con demasiada frecuencia oramos casi con la actitud de que queremos que Dios le importe algo que a nosotros realmente no lo tomamos mucho en cuenta, ¿verdad? A veces oramos y sí voy a orar, pero pues voy a orar, a ver, voy a orar por esta situación, por este motivo, por esta petición, pero ni tú te la estás creyendo. ¿Cómo crees que Dios te va a escuchar? ¿Sí? La oración fervorosa demuestra pero la diferencia es que cuando tú haces una oración fervorosa, demuestra que a nuestro corazón le importa apasionadamente las cosas que a Dios le importan también. Y me parece sumamente interesante lo que dices. Muchas veces nosotros nos comprometemos a orar por peticiones, pero nos comprometemos con la persona, pero no con la petición. En realidad es que es tomarla como si fuera carga nuestra y llevarla a los pies de Dios. ¿Por qué Dios lo va a hacer? O sea, por nuestro compromiso. Porque siente esa oración, siente esa carga, esa petición. Porque fíjate, cuando hacemos esto, que lo hacemos una oración con pasión, claro que Dios te va a escuchar, ¿sí? En Juan 15:7 dice, Jesús dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queráis y os será hecho, ¿sí? Pero dice, pero o sea, habla en un sentido de permanencia Jesús muy claro, ¿verdad? Dice que hacían sin cesar oración a Dios
también es importante ver que la iglesia oró a Dios pues alguien pudiera decir, pues, pues es obvio, ¿verdad? Siempre, bueno. O sea, siempre ora, pero muchas veces nuestras oraciones son débiles porque no estamos constantemente yendo ante la presencia de nuestro gran y santo Señor, ¿sí? Ofreciéndole realmente alabanza y haciendo una clara petición, ¿sí? Jesús siempre cuando iba a sanar, ¿te acuerdas que decía, ¿qué quieres? Uh-huh. Y aquel que iba a sanar decía, no, es que mira, estoy así. No, escucha bien, ¿qué quieres? ¿Sí? O sea, tus oraciones tienen que ser asertivas. ¿Puedes leer de 6 en adelante al 11? Sí, claro. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Qué interesante, ¿no? Dice, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo, o sea, Pedro estaba en la antesala de la muerte y dice, estaba durmiendo, ¿sí? Y profundamente dormido porque no podía diferenciar si era una visión lo que estaba teniendo, ¿verdad? Y ahí lo dice, o sea, no estaba consciente, por así decirlo, o sea, estaba de verdad, estaba agotado, estaba... O probablemente, bueno, esto no lo dice la Biblia, pero seguramente a todos los reos que ingresaban los golpeaban. Pues sí, agotado, ¿verdad? Agotado de algo, sí. Es muy probable que Pedro no demostraba ninguna señal de ansiedad, ¿sí? Es probable. Estaba profundamente dormido en lo que parecía ser su última noche antes de su ejecución. ¿Cómo es esto posible en alguien que pasa por esta situación de muerte? ¿Sí? Pero recordemos lo que dice el Salmo 127:2. A su amado dará Dios el sueño, ¿sí? En cualquier situación. O sea, yo estoy seguro que Pedro meditó y dijo, bueno, mañana o pasado mañana estaré con el Señor. O sea, qué interesante, ¿no? O sea, qué padre, o sea, decir mañana o pasado mañana estaré con el Señor. ¿Qué salmo es? El Salmo 127:2. Interesante, ¿no? Para todos los que padecemos insomnio. O sea, sí. En realidad es que confiamos en Dios, Él da incluso el sueño. Sí, así es. Dice, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, ¿verdad? O sea, en una prisión no era cualquier puertita, ¿verdad? Portón de metal con madera, no, era una prisión, ¿sí? Los soldados estaban ahí, las cadenas con los soldados estaban ahí, los guardias de la puerta, y la puerta de hierro se abrió, ¿sí? Ninguno fue nada para Dios, ¿sí? Con Pedro y la oración de los hermanos, ahí Pedro dijo con permiso, el ángel le dijo vente por aquí. Pedro estaba como que esto es real, es irreal, no puedo diferenciar. Y fíjense, muchas veces nos preocupamos por esas puertas de hierro, ¿verdad? Y mucho antes de que lleguemos a ellas, mes antes, y estamos preocupados por
ay, ¿qué pasa? ¿Cómo le voy a hacer? Llega una semana y te estás tronando los dedos. Pero Dios se encargará de ellos cuando lleguemos a ella. ¿Sí? Dios se va a encargar de esa puerta. Para Pedro se le abrió por sí misma, ¿no? El término aquí sería automate o autómate en griego. O sea, si lo pudiéramos trasladar a este tiempo es como dice los cuentos, ¿no? Ábrete sésamo, automáticamente, ¿sí? Pedro no tuvo que hacer nada más que pasar, ¿sí? Camina, atraviesa la calle. Pensemos en un momento de angustia en los que fuimos librados, ¿verdad? O sea, piensen en esos momentos en los que uno dice, no hay para dónde, o sea, ¿para dónde me hago? Y por más que tratamos de encontrar una explicación lógica del cómo fuimos librados de esa situación, no hallamos cómo, o sea, no hallamos cómo fue la situación, pero lo estamos contando, ¿verdad? Oye, acerca de esto que hablas de la puerta de hierro, se parece mucho cuando una pareja quiere casarse. Y no toman la decisión porque quieren ver hasta la casa ya puesta. O sea, Sí. a veces las oraciones las queremos todo, visualizar todo ya montado y no nos atrevemos a dar esos pasitos de fe que el ángel preparó a Pedro uno a uno y ciñete, levántate, camina. Y esos pasitos de fe son importantes para que Dios abra la puerta de hierro, abra el problema que te está atormentando y que no quieres dar un pasito más porque no quieres ver ya resuelto todo. Entonces da esos pequeños pasos de fe y porque este es lo que hizo Pedro precisamente antes de que se le abriera la puerta grande, dar esos pequeños pasos. Esos pasos, sí. Y dalos, o sea, es nada más ten la fe y el valor de hacerlo. Porque el Señor va a estar contigo. O sea, el ángel del Señor iba con Pedro, ¿verdad? Dios todavía está escribiendo el libro de los hechos en muchos de nosotros. Vemos estas situaciones y el libro de los hechos se repite en muchas situaciones de nuestra vida, ¿sí? Solo es que tengamos ese tiempo, esa pausa y podamos ver esas situaciones en las que el Señor pues sigue trabajando en nosotros. Dice en Hechos 12:17 que Pedro se presenta a los creyentes que oraron por él. ¿Puedes leer esa parte? 12, Del 12 al 17. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Otro lugar, ¿verdad? Dice que llegó a casa de María y que llamó a la puerta, ¿verdad? Naturalmente, obviamente, Pedro fue a donde sabía que estaba la congregación, ¿sí? Solamente él sabía. Donde estaba la congregación de los hermanos, pues ahí reunidos. Y dice que de gozo, pues Rode, ¿verdad? No abrió la puerta, así como que, Pedro, o sea, es una... Lucas escribe esta parte de una forma tan natural que ves lo confiable, o sea, el carácter confiable del libro de los hechos, ¿verdad? O sea, porque describe esos detalles tan importantes que quizás en otras lecturas que sean de trasmano no se escribirían. Sí, no se escribirían, exactamente. Es como que diría Lucas, yo lo vi, yo estaba ahí, ¿verdad? Y bueno, vemos 3 puntos aquí. Dice, y ellos le dijeron, estás loca. Aun cuando ellos oraron por Pedro, fíjate, lo encontraron difícil de creer, ¿sí? Que Dios realmente ya había contestado su oración. Y luego le dice, entonces ellos decían, es su ángel, segunda vez. ¿Acaso no es lo que ellos pedían?
¿sí? O es que su fe se veía así como que menguada, ¿verdad? Y la tercera es la vencida, fíjate. Y le vieron y se quedaron, no lo podían creer, Atónitas, así ¿sí? es. Suele suceder esto en nuestras oraciones Yo creo que contestadas. todos tenemos alguna petición que Dios ha contestado de esta manera. Pod- Recuerdo mi hija ahora, que se acabe la pandemia. Y yo por dentro a veces digo, ay, mi hijita. O sea, tratando, pero ¿por qué no? O sea, creer esas oraciones, que se acabe la pandemia. O simplemente, este, una persona, oramos por una persona secuestrada, al día Dios contesta. Es que Dios es fiel y todos podemos contar estas historias que llenan y refuerzan nuestra fe. Creamos lo que estamos pidiendo. Está padre esa frase, cree lo que pides, ¿verdad? Bueno, y como tercer punto, la respuesta a la oración ferviente da más de lo que pedimos, ¿sí? Bueno, a continuación vamos a ver otra respuesta que el grupo que estaba orando no se lo esperaba, ¿verdad? Pero nosotros vemos así, digamos, como en unos binoculares o catalejos, no sé cómo, así. Dios tiene todo, ¿sí? Ve De todo. todo el espectro. ¿Sí? Dice que en Hechos 12, 18 al 19, ¿puedes leer, por favor, la ejecución de los soldados? Hechos, versículo 18, ¿verdad? Sí. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Hasta ahí, Si me permites, creo que en este contexto ya había pasado, estaban en Pascua, alguien más ya había pasado, o sea, toda esta escena ya había pasado y por eso tantos guardias, Sí, ¿no? sí, de hecho, vamos a ver algo muy, muy interesante, ¿verdad? Dice que hubo no poco alboroto y ese tipo de expresiones son eufemismos, grandes eufemismos en la Biblia, ¿verdad? Porque realmente hubo un gran alboroto. Herodes estaba furioso. O sea, sus prisiones especiales con sus guardias y todo, hubo un escape. O sea, ¿cómo era posible que esto pudiera pasar? Y sabemos que si pasaba, Agripa, como buen político que era, corrupto obviamente, bien pudo haber pagado testigos para callar o para decir, fue en contubernio, ¿verdad? Pero esto era tan evidente. Sin embargo, fíjate lo que dices, en la resurrección de Cristo lo intentaron hacer, pero aun y cuando fue igual de evidente, no se dio. Y prueba de eso es que nosotros estamos aquí, ¿verdad? Mateo 28 describe acerca de la corrupción de los del Sanedrín, ¿verdad? Que quisieron corromper a los guardias. Finalmente, vemos cómo Dios juzga a un blasfemo Agripa y bendice a una iglesia obediente, ¿verdad? ¿Puedes leer lo siguiente, Herodes? 20 al 25. Al 21. Ok. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Ok. Aquí vemos un punto interesante. En el capítulo 11 habla de un personaje, Agabo, que profetiza, ¿verdad? De pues un tipo de crisis alimenticia o iba a haber escasez. Esta población de Tiro y Sidón dependían de la parte de donde dominaba Herodes. Entonces, pues lo que quiere decir aquí es que, oye, pues ya no nos está llegando tanto, ¿verdad? Vayamos con Herodes y vamos a decirle que sí, vamos a aplaudirle. O sea, esto es un contexto meramente Político. político, ¿sí?
cualquier parecido Nada con la se vida real. parece así Ya saben. a la Entonces, realidad. y bueno, ¿quieres continuar? Ok. Eh, y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. El 22. 23. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. De gusanos. Dice, voz de Dios y no de hombre. Y vamos a poner mucha atención en este escenario porque está muy interesante. Este escenario también está escrito en paralelo en libros de historiadores, ¿verdad? Y que son historiadores contemporáneos. Bueno, de este tiempo, obviamente. Dice, esta frase, voz de Dios y no de hombre, es la naturaleza humana, es parte de la naturaleza humana que busca políticos o mesías que son humanos. La gente de Tiro y Sidón eh, parecía que alababan a Herodes como si fuera un dios, ¿verdad? Eran Por los su, acarreados. eran acarreados. Por su parte, Herodes lo disfrutaba, ¿sí? Dice, tomando la gloria para sí mismo. O sea, no dio gloria a Dios. Decía, no, grande, no sé, me imagino a Agripa, no, yo soy su protector, los de Tiro, los dice Dios. Había más, ¿verdad? Había más. Yo he sido su protector, véanme a mí, y yo creo que ahí todos se empezaron a adular, ¿no? Sí, oh, sí, señor Agripa, antes lo habíamos visto como gran gobernador, pero creemos que usted es un dios, ¿verdad? O sea, me imagino ese escenario y bueno, Por esta frase, ¿no? Que dice, sí, voz de Dios, le voz de están Dios, diciendo sí, le que están su voz. diciendo a él, sí. Fíjate que este contexto yo no lo había entendido, sino cuando tú mencionas la historia, en varias, a veces estudios se menciona que el pueblo gritaba voz de Dios porque no querían oír a Herodes, pero no, en realidad la historia paralela que se escribe de este evento habla de que le Estaban estaban diciendo, la tuya es la voz de Dios Sí, eres como y un no dios, le eres están hombre. diciendo a Herodes. Pero fíjense, la dinastía herodiana tenía un común denominador, y que no era solamente mantenerse en el poder, sino más bien ser perpetuados en la memoria de un pueblo y ser reconocidos como, con grandeza, ¿verdad? Oh, la dinastía herodiana. Y lo vemos desde el principio con Herodes el Grande. Sí, llegó un punto en que él dijo, quiero que mi tumba no opaque a mi palacio, ¿sí? ¿Qué hacemos? Entonces se cuenta que en la historia que pues tuvieron que como que enterrar el palacio para que la tumba sobresaliera. Pero los dos eran majestuosos. Pero ese era el pensamiento de la dinastía herodiana desde el principio. Dice, expiró comido de gusanos. La forma de la muerte de Herodes Agripa es apropiada para un estado espiritual en el que él se encontraba. Era un estado espiritual corrupto desde sus entrañas hacia afuera de ellas, ¿verdad? Y aquí hay un punto muy, muy interesante. En paralelo, el historiador judío Josefo, que pues escribió, realmente él era judío, pero escribió para el mundo romano. Describe también la muerte de Herodes en el libro de las antigüedades de los judíos. Dice, se puso una prenda de plata pura y de una textura realmente maravillosa, ¿verdad? O sea, Iba vestido así. sí, como de hilo de plata, ¿verdad? Dice, y vino al teatro temprano, perdón, y vino al teatro temprano en la mañana, ¿sí? O sea, hasta eso él sabía lo que hacía. En aquella hora, la plata de su vestimento, iluminado por el reflejo nuevo de los haces del sol, en él brilló de manera sorprendente, ¿sí? Así escribe este historiador. Y fue tan resplandeciente como para horrorizar a aquellos que lo miraban fijamente. O sea, no lo podían ver porque por el reflejo. El reflejo, sí, o sea, los lastimaba. Y de repente sus aduladores empezaron a gritar. Uno, así como que uno de por aquí y otro de por allá. Dice, uno de un lugar y otro de otro lugar.
que él era un Dios. ¿Sí? Así dice José, tú eres un Dios, eres la voz de un Dios, no eres la voz de un hombre. Y dice también el dolor, y de repente vino un dolor severo y empezó un dolor severo en su vientre y empezó a caer, ¿sí? Dice, de manera sumamente violenta cayó. Dice, cuando él había sido muy desgastado por el dolor en su vientre, por casi 5 días se fue de esta vida. ¿Sí? Después de 5 días. Después de 5 días, sí. O sea, esto es el escrito de historia. De la historia, sí. O sea, yo quiero pensar que en esos 5 días pues descubrieron que Cuate estaba, digo, es fuerte la frase, pero estaba podrido por dentro, ¿verdad? Y finalmente, en Hechos 12, 24 al 25, Herodes creía que él tenía la mano, o sea, de control, ¿verdad? O sea, él tenía todo para hacer en contra del pueblo, ¿sí? Contra Dios incluso. Pero Dios le demostró quién realmente estaba a cargo de la situación. Herodes fue juzgado y la iglesia bendecida. Leo 24. Sí. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan. Y esto ya explica otra historia. Sí, entonces aquí vemos, si había algo obstruyendo en el camino, Dios lo quitó. Ese algo era este malvado, ¿verdad? Que pues realmente era un malvado, o sea, era su movimiento político que quería hacer para usar a los cristianos. Y esto abre otra vez el camino, ¿sí? Pone allanado el camino y adelante, ¿sí? Herodes peleó contra Dios, mató a Jacobo, pero no venció el plan de Dios. Él arrestó a Pedro, pero la iglesia oraba con fervor. Vio a Dios rescatar, la iglesia vio a Dios rescatar a Pedro y quitar en este camino al maligno, para que la obra de los apóstoles continuara, ¿sí? Entonces vemos lo siguiente, y ya para concluir, Dios respondió a una oración fervorosa de la iglesia, aun y cuando algunos demostraron cierta incertidumbre de la respuesta a esta oración. La historia de la humanidad está llena de relatos de hombres quienes pensaban que podían pelear contra Dios y ganarle. Sus vidas arruinadas son evidencia de que no se puede. Eso es un hecho. Y vemos cuántos Herodes, cuántas puertas de hierro ha quitado el Señor. No solamente alrededor a lo largo de la historia, sino en nuestra vida propia, ¿sí? Ahora es el momento de que tu oración, la oración de la iglesia y tu fe se empaten, sean de un mismo fervor. Y solo así podremos ver que Dios continúa estos hechos que describe el libro, los sigue trabajando en la vida de la iglesia, en nuestra vida diaria. Bueno, este es el tema. Y bueno, continuemos de verdad con oraciones fervientes, no oraciones tibias. Pues muy interesante, muchas gracias. Es de mucha bendición saber cómo nuestra oración abre puertas de hierro. Gracias por permitirnos compartir y darnos este estudio que Dios te dio. Te agradecemos a ti y escucharnos por esta mañana. Sabemos que Dios tiene grandes planes para ti. Comparte esta información con alguien que necesite palabras de esperanza. Recuerda que nos puedes acompañar mañana domingo por Facebook Live a las 11 de la mañana y en nuestro culto de predicación. También tenemos otras plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Y bueno, te repito, tienes que buscar Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Nuestra iglesia está ubicada actualmente en Carlos Osuna, número 40, Colonia Altavista, a un lado del Tecnológico de Monterrey. Así que una vez terminada esta pandemia, esta contingencia, realmente esperamos verte por la iglesia y podamos reunirnos.
Nos escucharemos el próximo sábado en punto de las 9:30. Que Dios te bendiga.